El universo grita, siempre lo ha hecho. Durante demasiado tiempo fuimos nosotros los sordos, no la noche. Es una afirmación violenta, pero cierta. Cuando los científicos por fin descifraron esas voces, más de uno deseó volver a la ignorancia. Una de esas notas dura 10 millones de años. Otra llega desde el punto exacto donde dos agujeros negros colisionaron hace 5.000 millones de años, cuando aún faltaba un milenio cósmico entero para que la vida multicelular pusiera un pie en la Tierra. Hay un canto emitido por una cometa que atraviesa nuestro sistema solar, y su timbre no se parece a nada que hayamos registrado antes, no porque sea ensordecedor, sino porque, en teoría, no debería existir. Si la frase de la ciencia ficción, en el espacio nadie oirá tu grito, suena como una sentencia definitiva, es porque durante mucho tiempo fue útil y elegante. Pero también es una mitad de verdad peligrosamente incompleta. El problema es que llamamos silencio a lo que simplemente está fuera de nuestro alcance sensorial. No oímos el ultrasonido, y sin embargo los murciélagos lo convierten en mapa en la noche. No sentimos las ondas de radio, pese a que cada segundo nos atraviesan, nos acarician y nos conectan. El ruido que hoy nos sorprende no es ruido nuevo. Lo nuevo es que por fin tenemos oídos que entienden otro tipo de vibraciones. Y ahora que hemos abierto esos oídos, algunas voces obligan a los científicos a formular preguntas para las que, por el momento, no hay respuesta. Voy a hablar de 4 grabaciones, 4 voces que el cosmos se empeñó en transmitir. La de Saturno y su luna Encélado, el mensaje final de una sonda moribunda. La de una cometa que canta en una lengua ajena a todo lo conocido en el sistema solar. La nota más grave descubierta hasta ahora, saliendo del cúmulo de Perseo. Y el sonido de la colisión de 2 agujeros negros, una secuencia tan antigua que la Tierra no figuraba siquiera en la biblioteca de posibilidades. El último de esos sonidos fue, durante décadas, el fantasma que Albert Einstein describió como inalcanzable para el dispositivo humano. Einstein se equivocó, lo escuchamos, y lo que ese eco traía consigo trastocó la física. Pero no empiezo por los grandes golpes, quiero empezar por el polvo. Hay algo casi insolente en lo pequeña que resulta la grandiosidad de los anillos de Saturno cuando los miras de cerca. Desde lejos, son una de las vistas más imponentes del sistema solar. Cintas luminosas, simetría perfecta, como un adorno concebido por arquitectos cósmicos. Acércate y descubres que son, en esencia, polvo. Fragmentos de hielo y roca tan diminutos que muchos miden apenas 200 nanómetros. 200 nanómetros. Para hacerse una idea, una partícula de ese tamaño está en la misma liga que ciertos virus. Si te vino una gripe este invierno, los cuerpos que te hicieron sentir mal y las motas que orbitan Saturno comparten una escala que nos devuelve la majestuosidad a un plano íntimo, casi ofensivamente humano. La historia que cambió nuestra manera de oír a Saturno comienza con una sonda llamada Cassini, lanzada en 1997 en una de las misiones más ambiciosas de la ciencia planetaria. 20 años orbitando el gigante anillado, 2 décadas de datos que reescribieron lo que sabíamos sobre los gigantes gaseosos y sus lunas. Entre sus instrumentos había uno especializado en lo que podríamos llamar la radiografía de las ondas, un detector de radio y plasma, conocido por sus siglas RPWS. Era tan sensible que detectaba descargas eléctricas en la atmósfera de Saturno desde distancias que, si las transformáramos a escala humana, sería semejante a oír un trueno al otro lado de un océano. Pensemos en ese nivel de precisión, un micrófono que capta un estruendo que ocurre mientras un planeta entero da la vuelta. Durante uno de los pasajes de Cassini por entre los anillos, esas motas microscópicas empezaron a chocar contra los sensores del RPWS. Cada impacto no era simplemente una marca en un registro frío. Provocaba una micronube de plasma, un pulso eléctrico fugaz. Esos impulsos se archivaban, se traducían, se convertían en datos. Y luego alguien hizo algo excepcional. Aplicó sonificación de datos, el arte de transformar información no acústica en sonido. Es como tomar el registro de temperaturas de un año y tocarlo como si fuera una partitura, donde cada grado es una nota y cada día tiene su duración. La melodía que surgió de esa traducción no fue caos. Al contrario, un susurro rítmico, un chisporroteo con una cadencia orgánica que, extrañamente, recuerda a algo vivo. Nuestro cerebro está entrenado para reconocer patrones biológicos, es su oficio. Pero no se trata únicamente de una ilusión cognitiva. La grabación tenía una estructura interna, repeticiones, pausas, frases que volvían sobre sí mismas como si un metro ancestral marcara el compás. Escucharla produce la sensación incómoda y placentera de reconocerse en algo vasto y extraño al mismo tiempo. Y aún así aquello fue apenas un preludio. La historia culmina en un acto deliberado de despedida. Cuando la misión se acercaba al final, los ingenieros programaron lo que llamaron las órbitas finales, una serie de pasadas entre Saturno y sus anillos, regiones que nunca antes había atravesado ninguna nave.
Era una maniobra pensada como homenaje científico y como responsabilidad. El combustible se estaba agotando y dejar la sonda a la deriva habría creado el riesgo de contaminar lunas que, como Encélado, son candidatas reales a albergar vida microbiana. La decisión fue ética y dramática a la vez. Dirigir la nave hacia la atmósfera de Saturno en una entrada controlada, un suicidio técnico para proteger el misterio. Antes de ese final calculado, RPWS captó algo que no era mera estadística: ondas de plasma que viajaban desde Saturno hasta Encélado. No es una metáfora romántica, era una conexión electromagnética palpable, un diálogo físico entre planeta y luna. La grabación de ese intercambio suena extraño, no agresivo, sino inquietante. Como escuchar a dos voces discutir en un idioma donde cada sílaba sube y cae sin que puedas comprender el significado. Es un tono sostenido que se despliega, crece, se apaga y vuelve a recomponerse. Una marea sonora sin principio claro ni conclusión evidente. Y aquí está lo que convierte esa grabación en algo casi sagrado. Fue una de las últimas transmisiones de Cassini. 2 semanas después de oír ese murmullo interplanetario, la sonda entró en la atmósfera de Saturno y se consumió. 20 años de trabajo, a una distancia de 7.000 millones de kilómetros de la Tierra, culminaron en una despedida que fue al mismo tiempo un acto de ciencia y de protección. Cassini dejó en su rastro toneladas de datos, y entre ellos quedó esa pieza final, un susurro entre Saturno y Encélado, que no solo documenta un fenómeno físico, sino que testimonia una ética de la exploración. No tocar aquello que podría contener vida antes de estar absolutamente seguros de no destruirla. Si el universo ha estado gritando, Cassini nos ofreció un micrófono afinado para escuchar una de sus conversaciones más íntimas. ¿Qué decía Saturno a Encélado? ¿Qué respondía Encélado? No lo sabemos todavía, pero la pregunta ya está plantada y pesa más que cualquier silencio anterior. Y mientras cerramos este capítulo, la sonda convertida en polvo atmosférico, los anillos hechos de motas víricas, las ondas transformadas en música, queda una certeza inquietante. La llamada existía antes de que aprendiéramos a escucharla. Ahora que la oímos, el silencio ha dejado de ser excusa. La pregunta es quién tendrá el valor de traducir las respuestas. Y por último, lo que la sonda transmitió fue ese sonido extraño, inquietante, casi como una despedida. La voz del planeta hablando con su satélite. No voy a atribuir emociones humanas a una máquina, pero imagina por un momento la última escena de una película. El protagonista mira una luz lejana. Hay un sonido que parece decir adiós, y luego silencio. ¿No sería perfecta para cerrar la historia de Cassini? Hay algo más que hace esa coincidencia especialmente poética. Encélado, la luna hacia la que parecía dirigirse ese último pulso de plasma, hoy figura entre los sitios más prometedores para la búsqueda de vida fuera de la Tierra en nuestro sistema solar. Bajo su cáscara de hielo late un océano líquido. En el año 2005, Cassini descubrió que ese océano expulsaba columnas de vapor de agua al espacio, géiseres que escupían material desde el subsuelo. En ese spray aparecieron moléculas orgánicas y, más decisivo todavía, hidrógeno molecular, la huella de procesos hidrotermales. Allí hay calor, hay agua, hay química. Las 3 piezas que, aquí, asociamos con la posibilidad de vida. Resulta difícil no sentir un estremecimiento. El último suspiro de un explorador automático orientándose justo hacia el lugar donde quizá encontremos, alguna vez, la verdad más gigantesca sobre nosotros. Casualidad, por supuesto, pero qué casualidad tan hermosa. Sigamos viaje, alejándonos del calor de nuestro hogar, hacia el borde donde la heliosfera se difumina y lo conocido comienza a ceder ante lo extraño. En el año 2014, por primera vez en la historia, la humanidad logró posar un artefacto sobre una cometa. Hoy esa frase suena corriente solo porque han pasado ya más de 10 años, pero piénsalo bien. Una cometa es un cuerpo que atraviesa el espacio a decenas de kilómetros por segundo siguiendo una trayectoria que, aunque calculable, es imposible de frenar. Alcanzarla, entrar en su órbita y además depositar un módulo sobre su núcleo es algo así como disparar una bala para que choque con otra bala que viene de lado y que además fue lanzada una década antes de que la primera siquiera entrara en el campo de visión. La Agencia Espacial Europea lanzó la misión Rosetta en el año 2004. La sonda emprendió una odisea de una década, múltiples asistencias gravitatorias, incluyendo 3 sobrevuelos de la Tierra y 1 de Marte, y luego un letargo profundo de aproximadamente 2 años para ahorrar energía. A esa distancia del Sol, los paneles solares funcionan con dificultad. Finalmente, en 2014, Rosetta alcanzó su objetivo, la cometa designada 76P/Churyumov-Gerasimenko, conocida más humildemente como 67P o simplemente como la cometa de Churyumov-Gerasimenko. Fue descubierta en el año 1969 por los astrónomos soviéticos Klim Churyumov y Svetlana Gerasimenko.
Entonces él tenía 28 años y ella 25, y nadie podía imaginar que aquel pequeño y rugoso pedazo de hielo y roca, medio escondido en el firmamento, se convertiría medio siglo después en uno de los objetos mejor estudiados de la planetología moderna. La forma de 67P desafía las expectativas. Parece dos masas rocosas pegadas, como si la naturaleza hubiera amasado dos fragmentos y los hubiera unido. Algunos la compararon con un patito de goma. Es asimétrica, cubierta de grietas, polvo y relieves extraños. Completa una órbita solar aproximadamente cada 6 años y medio, y cada vez que se acerca al Sol comienza a sublimar. El hielo se transforma en gas y arrastra partículas de polvo que forman columnas y un manto alrededor del núcleo, la coma y más allá, la cola. Ese microcosmos fugaz es precisamente lo que Rosetta vino a estudiar. A bordo llevaba un arsenal de instrumentos pensados para cartografiar la interacción entre el viento solar y la coma. Había un Langmuir para medir la densidad electrónica, un magnetómetro para registrar las fluctuaciones del campo magnético y un conjunto de sensores agrupados en la Rosetta Plasma Consortium, diseñados para captar la danza invisible de la materia ionizada. Conjuntamente, esos aparatos pintaron una imagen detallada del entorno plasmático de la cometa. Lo interesante es que, hasta cierto punto, eso no era revolucionario. Las ondas plasmáticas habían sido medidas alrededor de cometas anteriores. La misión Vega, por ejemplo, nos entregó datos sobre la cometa Halley en la década de 1986. Pero lo que emergió de Rosetta fue otra cosa, un sonido. Cuando los científicos tomaron las señales de plasma y las tradujeron al dominio acústico, mediante un algoritmo que convierte variaciones de campo en presión sonora, el resultado fue inesperado. El registro no sonaba a ruido aleatorio, era rítmico, seco, como un clic mecánico con pausas, con una estructura interna que, al primer escuchar, se asemejaba a algo fabricado, no a un murmullo caótico. ¿Un patrón? ¿Un pulso? Es un término peligroso, señal. Ninguno de los expertos habló de inteligencia extraterrestre, y sin embargo, la prensa de aquel año 2014 llegó a insinuarlo. La agencia respondió con una nota. Son oscilaciones de plasma, física, no hay nada místico aquí. Y tenían razón. La cuestión real es por qué esa cometa particular suena de ese modo. Las ondas magnéticas y plasmáticas se habían observado en otros cometas, pero rara vez con una periodicidad tan marcada. El clic de 67P delata una densidad de plasma muy particular en su coma, una intensidad concreta del viento solar en ese instante y unas propiedades físicas singulares del propio núcleo. Cada cometa, en cierto sentido, es una huella digital. La de 67P resultó ser inusual. Fíjate en un detalle que suele pasar desapercibido. Se considera que 67P es un relicto de la infancia del sistema solar. Su materia ha permanecido casi inalterada durante unos 4.000 millones de años. No es mera roca, es una cápsula temporal que guarda material primigenio, el mismo tipo de polvo y hielos del que emergieron alguna vez planetas como la Tierra. Por eso su química interesa tanto. Una de las grandes preguntas es ¿de dónde vino el agua de nuestros océanos? Existe la hipótesis de que, en la época del llamado bombardeo pesado tardío, hace alrededor de 4.000 millones de años, la Tierra recibió lluvia de cometas y asteroides que trajeron gran parte del agua. Rosetta midió las proporciones isotópicas del agua en la coma de 67P, la relación entre deuterio e hidrógeno, y encontró una firma distinta a la del agua terrestre, aproximadamente del orden de ser unas 3 veces mayor que la del agua de nuestros océanos. Eso no descarta por completo la participación de cometas en la entrega de agua, pero complica el relato. Parece que no todos los cometas son iguales y que los orígenes del agua terrestre probablemente son múltiples, una mezcla de fuentes. Hay otro matiz técnico que a menudo se omite y que, a mi juicio, añade una dimensión filosófica. La frecuencia de aquellas oscilaciones plasmáticas estaba alrededor de 40 milésimas de Hertz, muy por debajo del umbral de audición humana. Para hacer audible la cometa, los investigadores aceleraron la grabación por decenas de miles de veces. Lo que escuchamos como unos segundos de clics rítmicos en realidad se desplegó durante varios días en el entorno de la cometa. Nosotros, al escuchar, oímos tiempo comprimido, jornadas enteras reducidas a la duración de un clip sonoro. Es una imagen poderosa. Todo trabajo científico sobre el cosmos incluye, en esencia, una traducción no solo de magnitudes físicas, sino de escalas temporales. Convertimos procesos que fluyen en ritmos geológicos o astronómicos a segundos aptos para nuestros oídos y nuestras vidas. El universo vibra a otro compás, y cada vez que lo escuchamos tenemos que decidir cuánto aceleramos ese compás para comprenderlo. La ralentizamos o la aceleramos para encajarla en los límites de la percepción humana. Suena orgulloso, ¿no? Tomamos procesos que se miden en millones de años y decimos,
Ahora los tocaré en 30 segundos. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Vivimos 70 u 80 años. El universo existe casi 14.000 millones de años. O lo traducimos a nuestra escala, o permanecemos sordos ante su música. Y aún así, el sonido de la cometa 67P a velocidad real, cambiando apenas a lo largo de un día, sería probablemente el ruido más sereno imaginable. Más lento que la respiración de un niño dormido, más lento que cualquier ritmo biológico, el latido de una piedra viajando por el vacío. Y ahora vayamos hacia donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, hacia el lugar al que quería llegar desde el principio de esta conversación. A 240 millones de años luz de la Tierra. Esa distancia se nos resiste si la intentamos imaginar directamente, así que probemos otra vía. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre una distancia que un automóvil en autopista tardaría 3 años en cubrir. En un año la luz avanza unos 10 billones de kilómetros. Multiplique eso por 240 millones y tendrá la ubicación del cúmulo de galaxias de Perseo. Cuando miramos hacia allí, estamos recibiendo luz que salió de ese lugar 240 millones de años atrás. En la Tierra de entonces los dinosaurios aún no dominaban. El período Triásico apenas comenzaba. Los primeros mamíferos rudimentarios asomaban tímidamente en el escenario. Es una fotografía con un desfase gigantesco. Mirar el cielo es mirar la historia. En el corazón del cúmulo de Perseo reside uno de los agujeros negros más masivos que conocemos. Su masa se estima en 17.000 millones de masas solares. 17.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el agujero negro central de nuestra Vía Láctea, Sagitario A, pesa alrededor de 4 millones de masas solares. El agujero negro de Perseo es, por tanto, unas 4.000 veces más masivo que el nuestro. No es simplemente grande, pertenece a otra categoría, los agujeros negros ultramasivos. ¿Cómo nacen estos colosos? Sigue siendo una de las preguntas centrales de la astrofísica moderna. ¿Acumulación diaria hasta ganar peso descomunal? ¿Fusión tras fusión de galaxias enteras? ¿Colapso directo de nubes primordiales en los albores cósmicos? Lo más probable es que intervengan varias rutas, y todavía estamos reconociendo las señales. En 2003, el telescopio espacial de rayos X, Chandra, apuntó sus detectores hacia Perseo. Chandra no ve el cielo como nuestros ojos. Capta radiación de muy alta energía, rayos X, emitidos por fenómenos a temperaturas de millones de grados. Uno de esos fenómenos es el disco de acreción alrededor de un agujero negro. Gas que cae, se fricciona y se calienta hasta brillar en rayos X. Gracias a esos fotones duros, Chandra nos permite, en cierto sentido, ver las vecindades que en luz visible permanecen oscuras. Los datos de 2003 eran ya de una riqueza sorprendente, pero fue casi 2 décadas después, en 2022, cuando un equipo de científicos decidió traducir esas señales de rayos X a sonido, y ocurrió una de esas coincidencias que empujan el conocimiento hacia adelante. Lo que encontraron fue el sonido más grave detectado en el universo, una nota de si bemol situada 57 octavas por debajo del do medio. Para hacerse una idea, un piano estándar cubre cerca de 7 octavas. 57 octavas equivalen a apilar 8 pianos completos uno debajo de otro, y aún quedar fuera de lo que un pentagrama puede representar. El periodo de esa onda sonora es de 10 millones de años. Nuestro oído humano capta sonidos con periodos de hasta 50 milisegundos. Cada ciclo de esa nota dura, por tanto, 200 billones de veces más que lo que podemos percibir. No estamos ante un simple registro de baja frecuencia, nos topamos con un orden de existencia diferente. Para convertir esa señal en algo audible, los científicos de la NASA transpusieron la frecuencia en un factor de aproximadamente 1 cuatrillón. El resultado no fue una nota pura, ni el zumbido grave de un órgano monumental. Fue una cosa salvajemente disonante, profundo, rasgado, como si algo colosal gimiera bajo una presión intolerable. Algunos periodistas lo describieron como un grito. Esa descripción tiene fuerza emocional, aunque estrictamente hablando el agujero negro no grita. Existe y sus efectos se propagan en el medio circundante, y nosotros hemos interpretado esa propagación como sonido. Pero debemos realizar la pregunta pertinente. ¿Qué nos informa realmente ese sonido? ¿Por qué convertir pulsos de rayos X en audio no es solamente un experimento estético o una curiosidad viral? La respuesta es más profunda de lo que parece, y no reside tanto en el agujero negro mismo como en el entorno que lo rodea. El cúmulo de galaxias no es una simple agrupación de islas estelares viajando juntas. Entre esas islas hay un océano, la media intraclúster. Se trata de un gas tenue, pero extremadamente caliente y con mayor densidad que el gas fuera de los cúmulos. Por las predicciones físicas, ese gas debería irse enfriando con el tiempo,
colapsar y formar nuevas estrellas, alimentando el nacimiento de galaxias. Pero las observaciones han roto esa expectativa. El gas permanece caliente y la formación de estrellas no sigue la narrativa de enfriamiento ininterrumpido. Durante años eso fue un misterio. ¿Qué fuente de energía evita el enfriamiento, impide el colapso y regula la natalidad estelar en el cúmulo? Uno de los principales sospechosos son las ondas de presión generadas por el agujero negro. Este no se limita a devorar material, es activo. Expulsa chorros de plasma, jets que perforan la media intraclúster, inflan burbujas en el gas y generan ondas que viajan como ondulaciones en un estanque cósmico. Chandra detectó esas ondas como sutiles variaciones en la emisión de rayos X, anillos concéntricos, pequeños pistones que empujan y calientan. Esas ondas son, literalmente, sonido, presión que se propaga, y contienen energía suficiente para compensar la pérdida por enfriamiento. Hoy se piensa que ese transporte de energía es un mecanismo clave, amortigua el colapso del gas, mantiene su temperatura y, por ende, regula cuánto gas puede transformarse en estrellas. De nuevo, agujero negro, ondas sonoras, temperatura del gas, ritmo de formación estelar, evolución de galaxias. Una cadena causal donde el sonido no es metáfora ni subproducto, sino herramienta. Esta idea cae dentro de un concepto más amplio conocido como retroalimentación activa de núcleos galácticos. Las galaxias, especialmente en núcleos densos, no evolucionan en aislamiento. Sus agujeros negros centrales pueden decidir el destino de cientos o miles de sistemas alrededor suyo. Las medidas de Chandra, combinadas con observaciones de radio e incluso simulaciones numéricas, han mostrado cavidades en el gas, huellas que coinciden con las regiones donde los jets han hecho su trabajo, y ondulaciones que actúan como un calefactor a gran escala. Es como si un motor invisible, en el centro del cúmulo, regulara la climatología de todo el entorno. Pensemos en una analogía. Imagine un estanque tranquilo. Si arrojamos una piedra pequeña, vemos ondas que se propagan y en su paso llevan energía y mueven partículas en suspensión. Ahora cambie la piedra por una masa colosal que se deposita y en vez de segundos, las ondas se extienden durante millones de años. En lugar de agua, piense en plasma a millones de grados. En vez de partículas microscópicas, piense en gigantescas nubes de gas que podrían convertirse en millones de estrellas. La física es la misma en esencia, pero el mapa de escalas convierte una figura poética en un agente regulador del universo. Descifrar la voz del agujero negro en Perseo no ofreció solo una grabación extraña y conmovedora, entregó una llave para entender por qué muchas galaxias y los cúmulos en los que habitan presentan las propiedades que observamos. Nos mostró cómo la energía que parecía encerrada en un pozo gravitatorio puede redistribuirse y, paradójicamente, impedir que ese mismo pozo genere una lluvia de nuevas estrellas. Este tipo de descubrimientos trastoca la intuición y obliga a replantear cómo se modela la formación y evolución de estructuras a gran escala en el cosmos. Nos parece que el sonido pertenece al mundo de lo cotidiano, el tráfico fuera de la ventana, la voz de alguien al teléfono, la música que sale de un altavoz. Y sin embargo, en escalas que nos resultan inimaginables, las ondas sonoras, o mejor dicho, las analogías sonoras de perturbaciones físicas, están esculpiendo la arquitectura del cosmos. Sin ese lamento profundo que emite el agujero negro en el cúmulo de Perseo, la distribución misma de las galaxias se habría visto distinta. El sonido deja de ser un fenómeno doméstico y se convierte en una herramienta de ingeniería cósmica. Pero hay otro detalle en toda esta historia que casi nadie menciona. Los datos de rayos X del cúmulo de Perseo, la materia prima de aquel descubrimiento, fueron recogidos en el año 2003. Fueron convertidos en audio apenas en el año 2022. 19 años durmieron esos archivos en servidores y cintas. No por pereza de los investigadores, sino porque la tecnología para sanear, calibrar y traducir esos registros no estaba lo bastante desarrollada. ¿Y por qué hizo falta alguien con la curiosidad suficiente para preguntar, ¿y esto cómo suena? ¿No es paradójico que piezas clave del rompecabezas no surgieran por mediciones nuevas, sino por volver la mirada a lo antiguo con herramientas distintas? Los archivos de misiones científicas contienen terabytes, a veces petabytes, de información que aguarda su pregunta correcta, su algoritmo adecuado, su persona que reanalice datos viejos y descubra lo que nadie vio entonces. Hay ejemplos: reexámenes de observaciones del telescopio espacial que revelaron planetas ocultos, análisis modernos de sondas interplanetarias que ofrecieron nuevas composiciones atmosféricas, simple curiosidad aplicada a datos olvidados que cambió interpretaciones enteras. ¿Cuántos hallazgos aún reposan en esas bóvedas digitales sin ser despertados? Nadie lo sabe. Y ahora vamos a la parte que, sinceramente, justifica toda esta conversación previa. Todo lo anterior, Saturno, aquella cometa, el lamento del cúmulo de Perseo, fue asombroso. Pero lo que sigue pertenece a otro nivel. No es solo ciencia hermosa,
es uno de esos pocos momentos en la historia de la física en que la humanidad da un salto cualitativo en su comprensión de la realidad, al nivel de la revolución que supusieron el electromagnetismo, la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad. Empecemos precisamente con la relatividad. En el año 1916, Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad. Entre las múltiples consecuencias matemáticas y físicas que emergían de aquel entramado, llegó una que, para el propio Einstein, parecía más una curiosidad matemática que una entidad empírica: las ondas gravitacionales. La teoría dictaba que cuando objetos masivos aceleran, especialmente si giran uno alrededor del otro o colisionan, generan ondulaciones en la tela del espacio-tiempo. Esas ondulaciones se propagan a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo el espacio en su paso. La idea sonaba espectacular, pero Einstein escribió en correspondencia privada que la amplitud de esas ondas sería tan infinitesimal que parecían imposibles de detectar. La naturaleza había escondido deliberadamente ese efecto detrás de un muro de inaccesibilidad experimental. 100 años después, en el año 2015, en dos lugares de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana y en el estado de Washington, había dos extrañas estructuras en forma de L. Cada una consistía en dos túneles perpendiculares de 4 kilómetros de longitud. En esos brazos circulaban haces láser, se montaban espejos ultra perfectos y se aplicaba aislamiento extremo contra cualquier vibración. No solo contra el paso de coches o las sacudidas sísmicas, sino incluso contra las fluctuaciones térmicas y las corrientes de aire más diminutas. Era la Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocida por sus siglas en inglés. Su principio de funcionamiento se describe con sencillez, pero su realización es casi metafísica. Dos haces láser parten al mismo tiempo por cada túnel. Si el espacio entre los espejos permanece absolutamente estable, los haces regresan en sincronía. Si una onda gravitacional atraviesa el detector, un brazo queda imperceptiblemente más largo que el otro, y esa diferencia produce un desplazamiento temporal ínfimo en la llegada de los haces. ¿Ínfimo? Aquí la palabra se queda corta. La deformación que LIGO logró registrar corresponde al orden de la magnitud de 10 elevado a la menos 18 metros. Eso es, en términos más intuitivos, una 10.000ª parte del diámetro de un protón, 1.000 millones de veces más pequeño que un átomo. Un tamaño tan ridículamente minúsculo que las propias fluctuaciones cuánticas del vacío generan un ruido comparable al posible señal. Para que el detector funcionara, los equipos tuvieron que inventar y aplicar técnicas especiales de supresión de ruido cuántico, incluyendo el uso de luz apretada o squeezed light, con las que se reduce la incertidumbre en una de las variables cuánticas a costa de aumentar la de la otra. El 14 de septiembre de 2015, apenas 2 días después de que el observatorio hubiera iniciado un periodo formal de observación científica, ambos detectores registraron un pulso. La diferencia de llegada entre la instalación de Luisiana y la de Washington fue de 7 milisegundos, exactamente la clase de desfase que cabría esperar si la onda procediera de una dirección concreta en el cielo, y la forma de la señal coincidía de manera asombrosa con lo predicho por la relatividad general para un tipo de evento muy particular: la fusión de dos agujeros negros. Pero cuando los físicos convirtieron esa señal en sonido, ocurrió algo que hizo a muchos alzar la vista. La onda gravitacional producida por el choque de dos agujeros negros genera un sonido característico que los científicos denominaron chirp, palabra inglesa que evoca el trino de un pájaro. Es un tono ascendente en el que el registro comienza grave y lento, y en fracciones de segundos se eleva con creciente rapidez hasta un pico final que desaparece en silencio. La parte baja y pausada corresponde a dos agujeros negros orbitando a gran distancia. A medida que las órbitas se contraen, la frecuencia sube y los golpes se vuelven más seguidos. El estallido final es el instante de la coalescencia, cuando dos objetos se convierten en uno solo. Y después, silencio absoluto. Cada fusión deja su firma sonora. Agujeros negros relativamente ligeros que se acercan despacio producen un chirr largo y grave. Parejas masivas que caen una contra otra rápidamente emiten un pulso corto, agudo, casi instantáneo. Eso no es mera estética. La forma del chirp codifica información física concreta. A partir de ella, los investigadores determinan las masas de los cuerpos, la distancia al evento, la rapidez de giro previa y la orientación desde la que llegó la onda. El primer evento confirmado, bautizado GW150914, resultó ser la colisión de dos agujeros negros con masas aproximadas de 36 y 29 veces la masa del Sol, situados a unos 400 millones de años luz de nosotros. Cuando se fusionaron, algo extraordinario ocurrió. 3 masas solares se convirtieron en energía liberada en forma de ondas gravitacionales en fracciones de segundo.
En esos instantes, la potencia emitida por el sistema superó con creces la radiación óptica conjunta de todas las estrellas observables del universo. Ese descubrimiento no solo validó una predicción teórica centenaria, abrió una ventana completamente nueva para observar el cosmos. Por primera vez, podemos escuchar eventos que la luz no revela, acceder a fusiones oscuras, mapear poblaciones de agujeros negros que nunca hubieran sido detectadas por métodos electromagnéticos y responder preguntas sobre el origen de objetos compactos y la dinámica extrema de la gravedad. Y lo más estimulante, acabamos de aprender a oír. ¿Qué otros secretos recogerán nuestros oídos cósmicos cuando pongamos atención a archivos dormidos y a señales que todavía no imaginamos? Y lo sentimos a través de dos espejos ubicados en largos túneles enterrados bajo la tierra de Luisiana y del estado de Washington, a través del desvío de un haz láser por una distancia que es 1000 veces más pequeña que el núcleo de un átomo. Póngase a escala, el fenómeno más energético que hayamos registrado en el universo, y nuestro aparato apenas lo rozó. El registro apareció en el límite mismo de lo detectable. Si LIGO hubiera sido apenas menos preciso, nada habría llegado a nosotros. Si el evento hubiera ocurrido apenas un poco más lejos, habríamos perdido la señal. Es como estar en la orilla de un océano y sentir cómo una ola microscópica moja los pies. El último suspiro de una tormenta que arremetió al otro lado del planeta. Solo un roce, pero ese roce basta para probar que la tormenta existió. Einstein no estaba equivocado en sus ecuaciones. Estaba equivocado en la subestimación de lo que la curiosidad y la ingeniería humanas podían alcanzar. Desde entonces, LIGO y sus socios, el detector europeo Virgo y el japonés Kagra, han registrado ya alrededor de 100 eventos de ondas gravitacionales. Han llegado señales de fusiones de agujeros negros de masas dispares, de encuentros entre estrellas de neutrones, de objetos tan compactos que una cucharadita de su materia pesaría 1000 millones de toneladas. En un caso especialmente revelador, la fusión de dos estrellas de neutrones registrada en 2017 fue captada no solo por las ondas gravitacionales, sino también por emisiones de rayos gamma y por la luz visible. El primer gran ejemplo de astronomía multimensajero, cuando un mismo suceso fue observado simultáneamente por instrumentos que miden fenómenos radicalmente distintos. Ese evento de 2017 confirmó algo que los teóricos venían sospechando desde hacía décadas, que en las colisiones de estrellas de neutrones se forjan los elementos más pesados de la tabla periódica, mediante un proceso conocido como captura rápida de neutrones o proceso R. Oro, platino, uranio, el anillo de bodas que llevas en el dedo, si es de oro, puede ser en última instancia un fragmento de la colisión de dos estrellas de neutrones ocurrida hace miles de millones de años. Hay en eso una poesía que no es mera metáfora, es física y química convertidas en joyas. Entre todos los eventos detectados, uno destaca por su singularidad, el registrado en mayo de 2019, bautizado GW 190521. Fue el más masivo y el más distante de los apuntados hasta ahora. Dos agujeros negros, con masas aproximadas de 85 y 66 veces la masa del Sol, se fusionaron 5.000 millones de años atrás, en una era en la que nuestro propio sistema solar apenas empezaba a formarse. En la colisión se liberaron en forma de radiación gravitacional alrededor de 5 masas solares. El remanente resultó ser un agujero negro de aproximadamente 150 masas solares, encuadrado en la categoría de los llamados agujeros negros de masa intermedia. Hasta entonces, esa clase de objetos había sido apenas hipotética. Conocíamos agujeros negros de masa estelar y los colosales agujeros negros supermasivos en núcleos galácticos, pero el eslabón intermedio era una pieza que faltaba en el rompecabezas cósmico. GW 190521 rellenó ese hueco. El sonido que produce ese evento es breve, casi imperceptible, un impulso corto. Los objetos masivos y a menudo rápidamente giratorios se fusionan en un arrebato veloz, sin una larga antesala, sin un crescendo prolongado. Un golpe. Y ya. He de confesar que lo que más me impresiona no es solo la magnitud del suceso, sino la disparidad entre ese tamaño titánico y la brevedad de su sonido. 5.000 millones de años atrás. 5 masas solares convertidas en energía. El más poderoso de los emisores de ondas gravitacionales registrados hasta la fecha. Y sin embargo, suena como un chasquido de dedos, menos de un segundo. El universo no nos da sermones sobre la importancia de los instantes, hace lo suyo y sigue adelante. Detengámonos un momento para plantear una pregunta mayor, que fluye desde aquello que hemos descrito pero que a menudo no se dice explícitamente. ¿Por qué traducir estos datos a sonido? Los científicos manejan bien gráficos, ecuaciones y tablas. ¿Qué aporta realmente añadir una capa acústica? La respuesta es más sutil de lo que parece y más profunda que la simple estética o la útil tarea de popularizar la ciencia.
El cerebro humano procesa el sonido de una manera diferente a la visión. Evolucionamos en un mundo donde el sonido era alerta de peligro, medio de comunicación y referencia espacial. Nuestro oído detecta patrones, ritmos, variaciones tonales y anomalías con una rapidez y una resolución que la vista no alcanza. Percibimos una ruptura en un compás antes de que podamos identificarla con la conciencia plena. Detectamos una nota desafinada antes de saber cuál es la nota. No es un hábito aprendido culturalmente, es biología. Por eso la sonificación no es solo una representación visual trasladada a otra modalidad, activa un conjunto cognitivo distinto. Investigadores que trabajan con versiones sonoras de datos astronómicos relatan que, al escuchar, descubren irregularidades y pautas que habían pasado desapercibidas en los gráficos. El oído, en ocasiones, oye lo que el ojo no alcanza a ver. Esto no es mera retórica, lo respaldan estudios en neurociencia sobre detección auditiva de transitorios y sobre cómo la corteza auditiva destaca cambios temporales mínimos. Hay además un argumento moral y social que rara vez ocupa titulares. La sonificación hace la ciencia más accesible para personas con discapacidad visual. Los mapas estelares, las imágenes de telescopios, los perfiles espectrales, todo eso pertenece a un mundo visual que puede quedar vedado a una parte significativa de la humanidad. Convertir esos datos en sonido abre el cosmos a quienes no pueden verlo. Puede parecer un detalle menor frente a la grandeza de los agujeros negros y las ondas gravitacionales, pero creo que es fundamental. La ciencia debe ser patrimonio de todos, no solo de aquellos que miran. Regresemos a la pregunta que subyace desde el inicio y que hasta ahora no hemos enunciado del todo. ¿Por qué esos sonidos generan temor, esa sensación de susto cósmico que los periodistas describen como aullidos o lamentos del universo? ¿Qué hay en esas grabaciones que conmueven más allá de su interés científico? Para mí, la respuesta reside en que quebrantan una convicción arraigada, la creencia de que el espacio es decoración. Pensamos el cosmos como un telón de fondo grandioso y lejano, algo que existe fuera de nuestra vida cotidiana. Las estrellas brillan, las galaxias se alejan, los planetas giran y todo ello ocurre allí, separado de nosotros, con nosotros como simples espectadores en la platea. Entonces de pronto escuchamos la voz de un agujero negro, el chasquido de una colisión de hace 5.000 millones de años, o el requiem de una estrella que implosionó, y algo en ese sonido declara: esto no es un decorado estático, es un sistema vivo que produce energía, ondas y estructura. No guarda silencio ni permanece inmóvil, se expresa en un idioma que apenas comenzamos a descifrar. Esa experiencia tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, despliega una emoción semejante al asombro. Por otro, suscita un vértigo primitivo, una sensación de pequeñez frente a procesos que desbordan la escala humana. Escuchar estas señales es, en cierto modo, interceptar una conversación que se inició mucho antes de que existiéramos y que continuará después. Y esa conciencia de ser oyentes accidentales de un diálogo cósmico, sin invitación ni control, es, creo, la raíz de la inquietud que algunos describen como horror. No es horror en el sentido de monstruosidades sobrenaturales, sino una conmoción existencial. La certeza de que habitamos un universo activo, ruidoso y ajeno a nuestras categorías de significado. En ese ruido, entre chasquidos, chirridos y silbidos, descubrimos no solo información científica, sino la capacidad de sentir que somos parte de una historia muchísimo más vasta y a la vez completamente indiferente que la nuestra. No es miedo ni amenaza, es vértigo ante la magnitud. Ese incómodo mareo que te atrapa cuando por primera vez comprendes que no eres el centro de la historia. Durante siglos hemos vivido en la ilusión exactamente opuesta, la Tierra como eje del cosmos, el ser humano coronando la creación, el universo dispuesto como escenario para nuestras pasiones. Luego vinieron Copérnico en el siglo XVI, Galileo en el siglo XVII, Darwin en el siglo XIX, Hubble en el siglo XX. Uno tras otro nos empujaron fuera del centro, y con cada empujón nos hicimos más pequeños en la escala. Cada revelación fue percibida como una pérdida. ¿Y si, en lugar de pérdida, fuera una ganancia en perspectiva? Sí, somos diminutos. Sí, nuestro planeta es una partícula de polvo en una galaxia que a su vez es polvo en el vasto océano cósmico. Sí, los fenómenos de los que hemos hablado ocurren en escalas de tiempo y distancia que desbordan la imaginación humana. Todo eso es verdad. Pero hay otra verdad que nadie puede soslayar. Somos las únicas criaturas conocidas capaces de entender esa inmensidad. Una mota ínfima ha fabricado herramientas que detectan deformaciones del espacio de una milésima parte del tamaño de un núcleo atómico. Una mota ínfima ha descifrado una señal que viajó hacia nosotros por 5.000 millones de años. Una mota ínfima escuchó el susurro de una cometa atravesando un sistema más antiguo que la propia Tierra. ¿Humillación? No, asombro. Guardo una última mirada deliberada para el final,
porque no se trata solo de un sonido concreto ni de una misión puntual. Se trata de lo que está ocurriendo ahora. En el año 2034, si todo marcha según lo previsto, la Agencia Espacial Europea pondrá en órbita la observatoria LISA, el interferómetro láser espacial. A diferencia del LIGO, cuyos túneles alcanzan 4 kilómetros de longitud, LISA será un trío de naves colocadas en los vértices de un triángulo equilátero cuya arista medirá 2.500.000 kilómetros. Entre ellas viajarán haces láser que medirán con exquisita precisión cambios minúsculos en las distancias. Será el instrumento de medida más grande que la humanidad haya construido, y su escucha se desplegará en frecuencias inaccesibles para los detectores terrestres. Allí se hallarán las ondas que nacen cuando se funden agujeros negros supermasivos en los corazones de las galaxias, monstruos de masa de hasta 17.000 millones de soles y a veces mucho mayores. Cuando colisionan, sacuden la tela del espacio a escalas cosmológicas. Todavía no hemos oído esos sonidos, pero estamos construyendo el oído que los atrapará. Esa frase resume lo que hace hoy la astrofísica moderna. No perseguimos respuestas finales, construimos instrumentos que nos obligan a formular nuevas preguntas. Cada detector es un nuevo oído, cada telescopio un ojo nuevo, cada misión añade un órgano sensorial al cuerpo colectivo de la humanidad. No evolucionamos solo por selección natural, sino por invención tecnológica. Ampliamos el rango de lo perceptible. Recuerden, hace aproximadamente 200 años no conocíamos las ondas de radio. Hace alrededor de 100 años ignorábamos los rayos X. Hace aproximadamente 50 años no sabíamos cómo detectar neutrinos. Hace 9 años por primera vez escuchamos ondas gravitacionales. Cada vez que expandimos un nuevo rango sensorial, el universo se revela más rico, más extraño y más complejo de lo que imaginábamos. ¿Qué nos espera en el siguiente rango? Nadie lo sabe. Esa incertidumbre es lo que embellece la búsqueda. Por eso no me intimidan los sonidos que emergen del cosmos. La voz de Saturno, el crujido de una cometa, el gemido de un agujero negro, el parloteo de dos monstruos colisionando. No son amenazas, son invitaciones. El universo no ha estado callado, simplemente no poseíamos el aparato para oírlo. Ahora lo estamos fabricando. Hay una cuestión que me da vueltas y que quiero dejar flotando como una nota final. La cuestión no es qué más tiene que decir el universo, sino si construiremos a tiempo el oído necesario para escucharlo todo. ¿Tendremos la paciencia, la imaginación y la ambición suficientes para prolongar esta cadena de nuevas percepciones? ¿Seremos capaces de sostener una civilización que invierte en órganos de sentido que no le devuelven respuestas inmediatas, sino puertas a preguntas más profundas? Volvamos a ese vértigo del comienzo. No es desesperanza, es lucidez. Saber que somos pequeños no nos empequeñece, nos coloca en una posición singular. Somos diminutos y simultáneamente capaces de comprender lo inmenso. Esa paradoja es una de las historias más extraordinarias que conocemos. Y mientras sigamos construyendo oídos, ojos y manos que extiendan nuestra capacidad de asombro, la partícula de polvo que somos seguirá aprendiendo a escuchar el auténtico lenguaje del cosmos. ¿Llegaremos a oírlo todo? La respuesta depende de nosotros.